Si entrenas pierna, vas a perder todo el progreso que tienes hasta ahora en la calistenia. O al menos eso es lo que dice la gente. O en este video vamos a ver si eso es real o eso es mentira. Vamos a conocer el por qué en la calistenia no se entrena pierna. ¿Qué pasa si un atleta de calistenia empieza a entrenar pierna? Y cómo afecta el entrenamiento de la pierna a un atleta de calistenia. ¿Lo afecta de manera positiva o de manera negativa? Pues eso lo vamos a ver en este video. Así que quédense para conocer el por qué en la calistenia no se entrena pierna. Parce, el 90% del hate que se le tira a la calistenia es respecto a sus piernas. Que no trabajan piernas, que las tienen muy delgadas, que pueden hacer todo lo que pueden hacer porque no trabajan piernas. El día de hoy traigo este tema, ¿por qué no se trabaja pierna en la calistenia? Creo que es un tema muy extenso y un tema que hay que aclarar para que ya se quite ese estigma del por qué no se entrena pierna en la calistenia. La primera pregunta que vamos a responder hoy es ¿por qué no se entrena pierna en la calistenia? Bueno, primero esto hay que aclararlo y es que esto realmente no es verdad. En la calistenia sí se entrena pierna. Lo que pasa es que la categoría más popular de la calistenia, que es el street workout o la categoría de freestyle, en esa categoría en específico no se trabaja pierna, pero hay otras categorías de la calistenia que sí se trabaja pierna, como es la categoría de street lifting. Esa categoría consiste en levantar peso con ciertos ejercicios. Hay ejercicios como el muscle up, como la dominada, como los bar dips, y en esa categoría de ejercicios también está la sentadilla. Entonces que en la calistenia no se entrene pierna, pues eso realmente no es verdad. Hay una categoría que es la más popular, que es el street workout o la categoría de freestyle, en donde no se trabaja pierna. Entonces, aclarando que en la calistenia se entrena pierna en algunas categorías y en otras no, vamos al por qué la categoría de freestyle, que es la categoría más popular, la que se hace más viral por los ejercicios o los movimientos que realiza esta categoría, en la cual yo también compito. Vamos a explicar por qué en esa categoría no se trabaja pierna. Y esto es bastante simple. En el deporte lo único que importa es el alto logro, el primer lugar, la primera medalla, el cinturón, el primer puesto. No importa nada más, solo el primer puesto. Y es por esto que exigirle a un atleta de freestyle que trabaje pierna es como una estupidez, porque hasta hoy en día no hay ningún ejercicio de pierna que sea evaluado o que se tenga en cuenta en un torneo de calistenia, ni nacional, ni latinoamericano, ni mundial. Hasta el día de hoy no existe ningún ejercicio de pierna que tenga una valoración en las competencias. Entonces, pedirle a un atleta de freestyle que entrene sus piernas cuando estos ejercicios de pierna no van a tener ningún beneficio en su primer puesto o en su campeonato es una estupidez. Ay, pero es que no se ven estéticos, no se ve un cuerpo estético con solamente músculo de la cadera para arriba y en sus piernas sin nada de músculo. En el alto rendimiento lo estético pasa a un segundo plano, incluso hasta la salud pasa a un segundo plano en el alto rendimiento. Entonces, decirle a un atleta de calistenia de freestyle que entrene piernas simplemente porque no se ve estético es una estupidez. Es como tú decirle a un luchador de sumo que adelgace porque está muy gordo y esa gordura no lo hace ver bonito o no lo hace ver estético. O como tú decirle a un maratonista que suba de músculo porque está muy flaco. Al luchador de sumo no le importa si está muy gordo o al maratonista no le importa si está muy flaco. A ellos lo único que le importa es el primer puesto. Y para lograr ese primer puesto tiene que hacer una cierta cantidad de sacrificios. Entonces, decirle a un atleta de freestyle que entrene pierna porque no se ve estético es una estupidez. Aclarando esto, vamos al siguiente punto y es ¿qué pasa si un atleta de calistenia empieza a entrenar sus piernas? ¿Va a tener algún beneficio o se va a ver afectado de forma negativa? Hay un mito muy grande sobre el entrenamiento de pierna en la calistenia y es que se dice que cuando empiezas a entrenar pierna empiezas a perder todo el nivel o el progreso que habías tenido. Esto es un mito y tiene algo de verdad también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando empezamos a entrenar las piernas, pues nuestras piernas tienden a ganar masa muscular. Esa masa muscular tiende a agregar peso a nuestro cuerpo. Por ende, vamos a necesitar más fuerza para hacer lo que hacíamos antes cuando no entrenábamos pierna. Este tema ya lo expliqué muy bien en un video de plancha que hice. Te lo dejo por aquí para que te quede un poco más claro. Pero básicamente es, si empiezas a ganar masa muscular en tus piernas, ese músculo va a pesar, por ende vas a necesitar mucha más fuerza para hacer lo que ya hacías antes de que no entrenaras pierna. Esto no quiere decir de que cuando empieces a entrenar pierna vas a perder tu pull o tu front lever, no. Lo único que va a pasar es que vas a tener que trabajar un poco más para ganar más fuerza y poder seguir haciendo lo que antes hacía. Por este otro punto es que los atletas de freestyle no entrenan pierna tampoco, que es innecesario. Ese gasto energético no les va a dar ningún tipo de beneficio. Ahora, ¿cómo me ha afectado a mí personalmente el entrenamiento de pierna en mis entrenamientos de calistenia? Pues para serles muy sincero, la afectación que he tenido ha sido muy mínima en estos últimos periodos. Al principio, cuando empecé a entrenar pierna, tengo que confesarles de que sí era muy abrumante entrenar pierna y después entrenar calistenia, ya que el dolor muscular de las piernas no me dejaba hacer mis entrenamientos de calistenia bien. Entonces al principio
decidía mejor bajarle a mi volumen de entrenamiento de calistenia para poder hacer el entrenamiento de planchas, y obviamente si le bajaba al entrenamiento de calistenia pues el nivel iba a ir bajando considerablemente. Hoy en día que ya mantengo los volúmenes, digamos, los más alineados, mi nivel ha mejorado un montón y creo yo que ha sido el nivel más alto que he tenido en todo mi periodo deportivo. Obviamente si lo vamos a ver de manera objetiva entre el pasado y ahora, pues antes tenía mucho más volumen que hoy en día, pero hoy en día tengo mucha más calidad y no tanto volumen, y yo personalmente prefiero la calidad que el volumen. Si ustedes están pensando en entrenar pierna, ya sea en calistenia, yo les recomendaría que primero obtengan todos los objetivos de la calistenia y después incluyan el entrenamiento de pierna como hice yo, para que no vayan a mezclar los dos entrenamientos al mismo tiempo, porque créeme que les va a ser mucho más complejo lograr esos objetivos. Ahora, ¿es realmente necesario el entrenamiento de pierna en la calistenia? Si me preguntan personalmente a mí, no, la verdad es que no es necesario. Cuando tengo un asesorado y me pregunta que quiere entrenar pierna pero también quiere su full planche, lo primero que le digo es, si realmente quieres tu full planche, olvídate del entrenamiento de pierna. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un buen dominio de full planche y después agregar el entrenamiento de pierna que no tener una full planche y aún así estar entrenando pierna y querer las dos cosas al mismo tiempo. Si vas a ganar masa muscular en tus piernas, vas a tener que generar más fuerza para poder hacer esa plancha. Y si no sabes hacer la plancha, digamos que eso se te va a hacer muy confuso, entender la plancha y aún así agregarle más peso a tu plancha o a tu trabajo de full planche. Entonces, si realmente quieres la full planche, olvídate literalmente de entrenar pierna. La pierna la puedes dejar para otro después. Como les expliqué en el video, no es necesario porque en nuestro deporte no está valorado el entrenamiento de pierna. Por lo menos en la categoría de freestyle no está valorado el entrenamiento de pierna. Si esto es así, entonces muchos se preguntarán por qué yo entreno pierna el día de hoy, por qué si no se valora y por qué si esto me está generando más daño que beneficio, ¿por qué lo hago? Esto ya es por el objetivo personal de la persona. En este caso mi objetivo es mantenerme lo más estético posible y aún así mantener un nivel adecuado o un nivel competitivo en la calistenia. Eso fue un propósito que yo me puse en el 2020, cuando en la pandemia nos encerraron y yo empecé a entrenar en mi casa y estaba como aburrido y abrumado de siempre hacer lo mismo. Decidí empezar el entrenamiento de pierna, agregarle un poco más de dificultad a mis entrenamientos y hacerlos mucho más divertidos. Y ya hablando individualmente sobre los elementos a los cuales he sentido más afectación y los cuales no, pues tengo que decirles que directamente en la full planche el volumen de masa muscular que he ganado en mis piernas no ha sido un limitante para no poder hacer mi plancha. Hoy en día tengo para mí la mejor plancha de toda mi vida y puedo combinarla, puedo hacer las push-ups, puedo hacer los press sin ningún problema. Digamos que en la full planche el entrenamiento de plancha no me ha afectado mucho. Sí me afectó un poco para el front lever porque digamos que el front lever nunca fue muy fuerte y apenas ahora es que lo estoy empezando a incluir, pero ya lo he mejorado mucho. Con la maltés también sentí un poquito de diferencia, pero como les digo, es solamente como acostumbrarse al nuevo peso y todo lo pueden seguir haciendo con normalidad. Ha sido más que todo con algunos elementos estáticos que he sentido una gran diferencia, como lo es el efesto. En el efesto sí he sentido una gran diferencia a cuando no entrenaba pierna a hoy en día, pero como les digo, simplemente entrenarlo. Ese fue el video del día de hoy. Quería aclarar el tema de por qué en la calistenia no se entrena pierna, para que ya se quite esa cortina que se tiene sobre el por qué no se entrena pierna en la calistenia. Y quería darle como mi testimonio personal de cómo ha sido mi proceso entrenando pierna y con la calistenia al mismo tiempo. Hay muchos ejemplos de personas que entrenan pierna que tienen un buen nivel a nivel competitivo, así que no lo tengan como que es imposible hacer las dos cosas. Se pueden, pero hay que saberlas hacer. Como les estoy diciendo, créanme que les vas a facilitar mucho más el tiempo y así se van a evitar muchos dolores de cabeza. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, por favor suscríbanse, denle like, compártanlo, que eso me ayuda un montón, y nos vemos en un próximo video. Comenten aquí abajo qué otro tema les gustaría para hablar y seguramente lo hablamos. Todo bien, la banda.